Vamos a continuar entonces con los métodos. El método sistémico, ya habíamos comentado algo al respecto, un poco para recordar. La concepción del método implica, evidentemente, el percibir que cualquier fenómeno funciona como un sistema. Eso significa que tiene una serie de componentes, de elementos, que están interrelacionados. Entonces, son estas relaciones precisamente las que nos permiten determinar tanto la estructura, es decir, esos componentes, que son los que analizamos, los que dispersamos para poderlos ver cada uno con sus características, y por otro su dinámica. Es decir, cuando el método sistémico en relación con lo que es el método analítico propiamente, la diferencia fundamental es que el método analítico se centra exclusivamente en los componentes y en estudiar, en profundizar el conocimiento de estos componentes por separado, ¿ya? Pero no necesariamente en el análisis se genera la integración en función de cómo estos componentes se relacionan. Eso es precisamente una de las importancias del método sistémico, que es lo que está permitiendo además que, no que esté de moda, pero sí que en los últimos años se haya incorporado con mucha fuerza a lo que es la investigación científica en todas las áreas. Es precisamente, por ejemplo, en el área de humanidades sociales, que el método sistémico está cobrando una mayor fuerza en relación con investigaciones del pasado, mientras que en el área de ciencias exactas el método sistémico se está incorporando mucho más, sobre todo en la comprensión de lo que es las interrelaciones entre los factores, los elementos de relación, de correlación y de causalidad. El método dialéctico, que ya habíamos comentado también, implica, evidentemente, les comenté, el método dialéctico es un método que surge de la filosofía y por tanto que se aplica inicialmente y que se desarrolla ligado con el estudio de fenómenos históricos y sociales. Estos fenómenos son dinámicos, están en continuo movimiento y en ese sentido el método dialéctico, como les comentaba en la anterior sesión, funciona muy bien. Sin embargo, en el área de ciencias exactas también se utiliza, puesto que todos los fenómenos se establecen que están regidos por las leyes de la dialéctica, es decir, que son dinámicos, que la realidad no es inmutable en el sentido de que está en permanente cambio, en permanente transformación, en continua evolución, y en ese sentido, evidentemente, se presenta la oportunidad de estudiar una gran cantidad de fenómenos. Si recuerdan, hacía mención precisamente a todo lo que es particularmente el gran desarrollo en la última década de la física cuántica, la mecánica cuántica, que responde muy bien en relación a lo que es el método dialéctico. No existen reglas infalibles para aplicar el método científico. Mario Bunge, en sus estudios ya clásicos en torno a lo que es la investigación científica, la elaboración de tesis particularmente, establece como las más representativas como reglas la formulación precisa y específica del problema. Esto no ha cambiado. Cuanto más claro tengamos el problema que vamos a enfrentar con el proceso de investigación, cuanto más concreto, mejor planteado en relación con los componentes que lo conforman, evidentemente el proceso de investigación va a ser también mucho más claro y preciso. Proponer hipótesis bien definidas y fundamentadas. Para plantear buenas hipótesis necesitamos conocer el problema, necesitamos conocer qué se ha hecho, cómo se puede afectar a ese problema a partir del conocimiento científico, a partir de las experiencias de investigación que se han venido desarrollando, y a partir de ahí, evidentemente, una hipótesis bien definida lo que nos permite es no estar perdiendo el tiempo en el proceso experimental, sino ir, evidentemente, a alcanzar los mejores resultados
en un menor tiempo y evidentemente a un menor costo. Someter las hipótesis a una contrastación rigurosa. No se trata únicamente, y eso lo hemos visto, de que se desarrolle un proceso experimental donde tengamos unos datos y con eso validamos nuestra hipótesis inicial. Es preciso demostrarla, es preciso contrastarla con otros procesos experimentales para tener claro que los resultados son similares en todos los casos. No declarar verdadera una hipótesis confirmada satisfactoriamente. Esto es a veces uno de los errores que tenemos. Es decir, hacemos un buen proceso de formulación inicial de hipótesis, de experimentación para demostrarla, incluso de contrastación, de poner nuevamente a prueba esta hipótesis, y asumimos, por tanto, que es una verdad, podríamos denominarla absoluta. Recuerden cuando empezamos la materia, que cuando veíamos el tema de las verdades, no hay una sola verdad, con mayúscula, sino que tenemos verdades en función a la percepción, en función al enfoque desde el cual hemos enfrentado una hipótesis y, por tanto, lo único que sí es posible establecer es que la hipótesis es válida de acuerdo a los datos y de acuerdo a las condiciones en que se ha desarrollado el proceso experimental. Eso significa que con nuevos datos, con nuevo conocimiento, con nuevos procesos experimentales que incorporen otras variables o incluso simplemente una mejor tecnología, estas hipótesis confirmadas pueden ser refutadas. Analizar si la respuesta puede plantearse de otra forma. Es decir, a veces nos limitamos a establecer una interpretación en función exclusivamente a las variables que hemos considerado. Y no admitimos o no consideramos la posibilidad de haber obviado algún factor, algún elemento que pueda ser importante en el fenómeno que se está estudiando. ¿Ya? Ya les comenté, en algún caso es bastante habitual encontrar que se plantean interpretaciones ligando variables o estableciendo una relación directamente causal entre variables que no tienen en realidad una correlación entre ellas. Y sin embargo, se aprovechan los datos para establecer, primero, la existencia de esta relación, y segundo, además, una relación de causalidad. Es muy normal y sobre todo en publicaciones no científicas, no académicas, es bastante habitual. Es por eso que muchas veces les recomiendo que tengan mucho cuidado con noticias que se comparten, sobre todo por redes sociales, y que tienen en muchos casos este planteamiento, es decir, se presentan como investigaciones científicas, la universidad no sé cuántos ha estudiado que existe una relación entre estos elementos, etcétera, etcétera. Y no siempre es cierto, es decir, se manejan respuestas utilizando variables que en inicio pueden ni siquiera estar correlacionadas y se dan interpretaciones incluso estableciendo una relación causal directa. Y esto evidentemente científicamente no es válido. Luego tenemos los métodos empíricos. Los métodos empíricos nos van a permitir ver y establecer cuáles son las relaciones esenciales, las características fundamentales del objeto de estudio, del elemento o del fenómeno que estamos estudiando a través de los sentidos, a través de la percepción. Evidentemente esto se utiliza a partir de procedimientos prácticos con el uso de instrumental, pero donde el investigador tiene un rol fundamental. Estos métodos empíricos implican como investigadores que desarrollemos procedimientos prácticos con nuestro objeto de estudio, con los medios, con los instrumentos de investigación que nos permitan alcanzar estos objetivos, es decir, cuáles son las características fundamentales y cuáles son las relaciones entre las variables, entre los componentes de ese objeto de estudio.
Y la característica fundamental es que estas características y relaciones deben ser accesibles a la contemplación sensorial. Eso significa que utilizamos la observación, utilizamos métodos de análisis, por ejemplo, en alimentos organolépticos, en cuanto a textura, en cuanto a color, en cuanto a sabor, en cuanto a olor, y no solamente en relación con la vista, por ejemplo. Evidentemente, la investigación empírica, los métodos empíricos nos van a permitir como investigadores hacer investigación, obviamente en relación a la problemática, retomando experiencias de otros investigadores, de otros autores, y a partir de ahí, con la exploración, hacer análisis preliminares de información, verificar la información y comprobar las concepciones teóricas. Los métodos empíricos están muy ligados con los métodos experimentales. Entre los métodos empíricos, los que más utilizamos particularmente en la carrera, están evidentemente la observación. Ya han debido tener experiencias de entrar al laboratorio precisamente para hacer prácticas de observación y medición, y lo que denominamos propiamente experimento, que tienen muchas características en función, evidentemente, de cuáles son los objetivos, particularmente, del experimento. Y eso significa utilizar diferentes instrumentos, diferentes procedimientos para poder llevar a cabo el experimento. Igual tenemos técnicas que posibilitan la recolección de información. Entre ellas tenemos encuestas, entrevistas, cuestionarios. Evidentemente en la carrera lo que más utilizamos son las encuestas y los cuestionarios de acuerdo a la temática, pero no hay que olvidar nunca que las entrevistas, que pareciera que es cosa de los comunicadores sociales que hacen entrevistas para salir en los noticieros, etcétera, o que está más ligado con lo que es la investigación social humanística, también nos aporta, porque como entrevistas también consideramos las entrevistas que hacemos a los especialistas y que nos aportan precisamente su experiencia, su experticia en relación con el tema que estamos trabajando. El método de la observación científica implica evidentemente una percepción directa del objeto de investigación. Va más allá de la observación cotidiana que hacemos, porque implica una observación planificada, una observación donde ya debemos establecer previamente los indicadores que deben ser observados para permitirnos conocer precisamente la realidad, tanto de objetos como de fenómenos. La observación se utiliza en diferentes momentos de la investigación. Puede usarse inicialmente para hacer un diagnóstico del problema y para ver en realidad y determinar la utilidad del diseño de investigación. Puede desarrollarse ya como parte de la propia investigación en la recolección y análisis de datos y por tanto también en la interpretación, en la comprobación de la hipótesis. Y evidentemente al finalizar la investigación, la observación científica que nos permite llegar a predecir tendencias y desarrollo de los fenómenos, es decir, una abstracción, una mayor generalización de lo que es el objeto de estudio estudiado. ¿Cuáles son las características, cualidades que lo diferencian a la observación científica de una observación cotidiana, espontánea, casual? Como les decía antes, la observación científica es consciente, es racional. No se trata de que nos dediquemos a estar, digamos, en un microscopio a ver qué pasa. Debe estar orientada hacia un objetivo o fin determinado. Como observadores, como científicos que utilizamos la observación, debemos tener ya un conocimiento cabal del proceso, fenómeno u objeto a observar, precisamente para poder desarrollar dentro de la observación la identificación de los componentes, identificación de sus características y todos aquellos aspectos que puedan ser observados y que nos permitan, evidentemente, contribuir a la demostración de la hipótesis. En ese sentido, como les decía, la observación científica debe estar planificada.
No se trata de ir al laboratorio a ver qué pasa, sino evidentemente ya ir con una serie de elementos claros en relación a lo que debemos observar y con la capacidad para hacerlo, además. Entonces, implica, obviamente, tener claros cómo vamos a desarrollar esa observación, es decir, qué medios vamos a utilizar para realizar la observación. Vamos a tener que determinar las condiciones o el contexto natural o artificial donde se produce el fenómeno y, obviamente, las propiedades y cualidades de lo que estamos observando. La observación científica debe ser objetiva. Entonces, tenemos que eliminar todo elemento de subjetividad, evitando juicios valorativos que puedan afectarnos, primero, en la información que obtenemos y, segundo, en lo que es la interpretación de los datos. Yo muchas veces, cuando estamos en aula, les pregunto, ¿de qué color son nuestras paredes? Miren a su alrededor, donde estén, y intenten definir lo más objetivamente posible algún color que tengan cercano. Evidentemente, si están mirando sus celulares, me van a decir en negro. El negro es posiblemente uno de los colores que podamos determinar de forma más objetiva. El negro no tiene graduaciones, es negro porque es una de las gamas, digamos, más extremas. Con el blanco igual, pero ya tenemos blanco hueso, ya tenemos blancos pasteles, ya tenemos blanco cristal. Entonces, es muy difícil poder identificar por observación objetivamente algo que es tan cotidiano, por ejemplo, como los colores. Entonces, es muy fácil que incluyamos juicios valorativos en función de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento previo. ¿Cómo evitamos esto? Precisamente aquí juegan un rol fundamental los medios y los instrumentos que vamos a utilizar para la observación. Eso significa que lo que hacemos es formularios, cuestionarios, tablas que nos permiten afinar lo más posible el juicio que hacemos mediante la observación. Si van, por ejemplo, a una tienda de pinturas y les dicen, quiero un color naranja, la variedad de naranjas que tienen es altísima. Entonces, ¿qué va a hacer el de la tienda? Fundamentalmente, darles un catálogo de las pinturas que tiene, que cambian en las tonalidades en función de la marca, para que ustedes escojan en ese catálogo uno que tiene una sigla específica. Entonces, el naranja OB344, digamos. Y ese Pantone, que es como se conoce, ese catálogo, nos permite como instrumento ser lo más objetivo. Ahí no hay juicios valorativos. Te puede gustar más o menos, pero eso no define el color. Eso define exclusivamente que tú sabes exactamente cuál es el color que vas a utilizar y lo puedes volver a utilizar a futuro. Esos instrumentos en investigación en laboratorio los utilizamos mucho. Y sobre todo para los que estén apuntando a investigaciones dentro del área de alimentos, el tener ese tipo de catálogos, en realidad de guías que nos orientan sobre todo para hacer la medición de las características organolépticas de los alimentos y de los productos que desarrollamos sobre la base de esos alimentos, es fundamental. Eso significa que en casa pueden estar preparando cualquier alimento, cualquier comida, la van a probar y a su mamá le puede gustar, a su hermano le va a decir que no, a su papá le va a decir que le falta sal o que le falta dulce o que está más chapaco. Mientras que con los formularios que desarrollamos en laboratorio, los juicios valorativos, subjetivos, quedan reducidos a lo mínimo posible. Es por eso bien importante construir buenos instrumentos de investigación, sobre todo si vamos a utilizar la observación científica. ¿Qué hay que garantizar? Evidentemente, mediante la observación recogemos información de cada uno
de los conceptos o variables definidas en las hipótesis de trabajo. Las hipótesis, ya lo vamos a ver en las siguientes clases, nos permiten identificar cuáles son las variables que vamos a estudiar, y cuando esto se cumple, evidentemente lo que decimos es que existe validez en la observación. El documento guía de la observación, lo que les estaba comentando ahora mismo, debe ser lo más preciso posible, debe ser suficientemente claro. ¿Para qué? Para garantizar que diferentes observadores puedan aplicarlo y que evidentemente no implique la subjetividad en sus observaciones, y por tanto que los resultados de cada observación sean los mismos. Cuando este requisito se cumple, decimos que la observación es confiable. Si este requisito no se cumple, la observación no es confiable. ¿Y qué significa que la observación no es confiable? Que los datos que hemos obtenido de esa observación no nos van a servir para la investigación y menos para sustentar nuestros resultados o nuestras interpretaciones al final. Entonces, no es que sea habitual, pero ha ocurrido encontrar, por ejemplo, trabajos de grado, tesis que han desarrollado observación científica para hacer la medición, la toma de datos y la interpretación de sus procesos experimentales, y esta observación no estaba guiada por formularios, por elementos claros, precisos. Por lo tanto, se desestiman los resultados. Entonces, les reitero, no se trata de ir simplemente al laboratorio y listo, vamos a observar qué hay, vamos a medir lo que encontremos. Tenemos que tener nuestros instrumentos de apoyo, de respaldo, bien claros, bien precisos para hacerlo. Eso significa que cuando tenemos un conocimiento totalmente cabal de lo que vamos a observar, el desarrollar estos instrumentos es más fácil. Cuando nos falta experiencia, nos falta conocimiento, a veces es mejor hacer una observación previa para poder ir identificando aquellos elementos que debemos considerar ya propiamente en el proceso de observación sistemática científica. ¿Cuál es la importancia? Primero, la observación es el primer método científico empleado. Desde la época precientífica, la observación ha sido la clave para identificar fenómenos, para plantear a partir de esa observación preguntas, hipótesis que llevaran precisamente a desarrollar los primeros procesos experimentales. Como método científico, la observación nos permite obtener conocimiento acerca del comportamiento del objeto de investigación, tal y como este se da en la realidad, sin intervenir en el mismo. Evidentemente, en el laboratorio podemos afectar las variables y también pueden ser observadas. Es una manera de acceder a la información directa e inmediata sobre el proceso, fenómeno u objeto de estudio que está siendo investigado. La observación estimula la curiosidad. A partir de la observación podemos identificar elementos, podemos ser impulsados a desarrollar nuevos hechos, nuevas preguntas, nuevas hipótesis que pueden tener interés científico. Podemos plantear, ya, continuaremos nomás el día jueves.